el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1484. Un poder cruel. El discurso de Samantha sacudió a los demás de su aturdimiento. Todos comprendieron de golpe la verdadera amenaza que tenían frente a ellos. Pero, ¿qué podían hacer? ¿Cómo demonios iban a lograr inmovilizar a One Horn y mantenerlo quieto? El monstruo relinchó con furia, un sonido que estremeció el aire. Fex, que aún tenía a Ham con él, asintió mientras transmitía la información a los demás. «Vas a iniciar el proceso ahora. Necesitan hacer algo. Manténganlo en esta área y asegúrense de que no pueda volar», tradujo Ham con urgencia. «Creo que puedo intentarlo», respondió Fex con la respiración entrecortada. «He reforzado mis hilos una y otra vez. Sinceramente, estoy agotado, pero estos son sin duda los más fuertes que he creado en mi vida». Incluso mientras corría, Fex nunca dejó de tejer. Tenía los hilos enrollados en su brazo, como si cargara bufandas gruesas que arrastraban hasta rozar el suelo. «Para detenerlo necesitamos envolver sus alas y sus patas, pero no tengo idea de cómo vamos a lograrlo», dijo, tensando los hilos entre sus manos para probar su resistencia. Satsuki sonrió, con la mirada fija en la bestia. «Yo tengo un plan». Un instante después, todos se lanzaron a la acción. Patel, al ver el movimiento de sus compañeros, decidió confiar en ellos. Se lanzó desde el lomo del caballo espectral y aterrizó en el suelo. Con la potencia de sus piernas, retrocedió de un salto, como un saltamontes, alejándose hacia el refugio. Se inclinó, apoyando la frente y las palmas contra la tierra,
estaba completamente vulnerable. Si One Horn lo golpeaba ahora, no habría nada que lo salvara. Pero no dudó, porque sabía que el resto estaba jugándose la vida para ganar unos segundos. El caballo espectral se elevó, cargando directo hacia la bestia. One Horn abrió sus fauces enormes y mordió con brutalidad, pero en lugar de desgarrar carne, la criatura explotó en una nube verde que se expandió por el aire. ¿Qué? ¡No hay sangre!, rugió el monstruo, aturdido. El humo lo envolvía, y ese veneno lo mareaba, confundiendo sus sentidos. ¡Perfecto! El familiar nos está ayudando, pero ahora que ha desaparecido, Patel ya no tendrá cómo esquivar los golpes. ¡Esta es nuestra única oportunidad!, gritó Fex, con un haz de hilo rojo vibrando en sus manos, listo para actuar. Ciego y tambaleante, One Horn comenzó a dar zarpazos salvajes. Satsuki aprovechó el momento. Se impulsó y saltó directo sobre uno de sus brazos. Tuvo que aferrarse con uñas y dientes a las escamas, esquivando cada sacudida. Cuando la criatura detuvo su embestida, corrió ágilmente por el brazo, subiendo como si escalara un muro vivo. En su mano empuñaba una lanza, sacada de una de las cajas de almacenamiento dimensional que llevaba en el cinturón. Satsuki rara vez usaba armas, sus puños siempre eran su elección, pero hoy necesitaba algo más, y en la lanza había atado un fragmento del hilo de Fex. Al llegar al hombro del monstruo, la nube verde también empezó a afectarla. El mareo golpeaba su cuerpo, pero contuvo la respiración y con un grito lanzó la lanza hacia el punto más débil del ala, una zona sin escamas. El arma penetró, como un simple punto en la vasta membrana. No buscaba herirlo, sino amarrarlo. Uno menos. Falta otra ala. Solo espero que los demás resistan, pensó. La bestia empezó a batir sus alas gigantescas, intentando alzar el vuelo. Tal vez pretendía escapar, sanar sus heridas y regresar después más fuerte. Pero no podían permitirlo. En ese momento, Linda y Samantha entraron en acción. Sus cuerpos comenzaron a crecer, envueltos en sombras, mientras una armadura emergía sobre ellas desde el espacio dimensional de Linda. Transformadas en gigantes, aunque aún apenas alcanzaban las rodillas de la criatura, se lanzaron contra sus patas, una a cada lado, sujetándolas con toda su fuerza. ¿Qué es esto?, gruñó One Horn, sintiendo que sus alas no se movían al unísono, descoordinadas por la intervención de Satsuki y por la presión en sus patas. Mientras tanto, Fex corría alrededor de la bestia, tensando sus hilos rojos para atar sus rodillas y evitar que las chicas quedaran atrapadas en la maraña. Estaba al borde del colapso. Cada hilo le drenaba como si fuera su propia sangre. Pero no se detuvo. «¡Está funcionando! ¡El plan funciona!», pensó con desesperación, aunque la visión ya le empezaba a nublar. En medio de todo, Anselmo murmuró, mirando a Patel: «Por favor, termínalo». Y entonces ocurrió lo impensable. Los cuerpos caídos en el refugio comenzaron a desmoronarse. La carne se deshacía como polvo, dejando solo huesos blanquecinos. Estos se hundieron en el suelo, pero no desaparecieron. La energía ósea se canalizó hacia Patel, que aún estaba con las manos apoyadas en la tierra. El esqueleto de los muertos se fundía con él, huesos que se alzaban, cubriéndolo, dándole forma. Un guerrero titánico emergía, su figura creciendo hasta igualar el tamaño del propio One Horn. Una calavera gigantesca cubría su rostro, y en sus manos apareció una espada doble hecha de hueso. En el centro, en el torso, Patel dirigía a aquel monstruo de huesos como si fuera una extensión de su propia voluntad. Fex, jadeando, logró esbozar una sonrisa. «Creo que esto será suficiente para acabar con él». Capítulo 1485. Un gran costo. Desde que One Horn había crecido de tamaño, todos pensaban en cómo matarlo. Su tamaño colosal no era simple apariencia, venía acompañado de una fuerza brutal, y lo peor era que cualquier ataque que le lanzaban apenas le dolía lo mismo que una picadura de mosquito. Al final, solo les quedó depositar su fe en Patel, el Dullahan, quien había asegurado que él, o al menos su familiar, tenía un método para derrotarlo. Sonaba una locura, pero ¿qué otra opción tenían? Ahora, viendo la monstruosa figura de huesos que Patel había invocado, un guerrero esquelético tan enorme como el propio One Horn, en sus corazones nació una chispa de esperanza. Quizá, solo quizá,
Eso sería suficiente. ¡Manténganlo quieto!, gritó Satsuki, saltando del lomo de la bestia. Había hecho lo que pudo con sus lanzas y los hilos de Fex, enredando las alas. Aún así, tenía que sujetarlas con sus propias manos, y no confiaba en poder resistir por mucho tiempo. Por suerte, los nudos y el enredo hacían la mayor parte del trabajo, al menos por ahora. Ese gigante de huesos es nuestra única oportunidad. Solo con él podremos ganar, volvió a gritar Satsuki. El humo verde empezaba a disiparse, y Van Horn abrió los ojos de golpe, notando la presencia del guerrero esquelético. Recuperando el sentido, intentó mover las piernas, pero Linda y Samantha hundieron los dedos en sus escamas, jalando hacia abajo con todas sus fuerzas. Si soltaban aunque fuera un segundo, las patas de la criatura se alzarían y ellas volarían despedidas. El guerrero esquelético alzó su espada de hueso y se lanzó a correr. Cada paso hacía temblar el suelo, como si el mismo refugio estuviera a punto de colapsar. Con un rugido mudo, arremetió directo al pecho de Van Horn. Pero había algo que aún no habían logrado inmovilizar: sus brazos. Justo en el instante del impacto, la bestia cerró los puños y golpeó la espada por ambos lados, intentando frenar su avance. El choque fue ensordecedor, pero la fuerza del esqueleto prevaleció. La hoja atravesó el pecho de Van Horn y por primera vez un torrente de sangre verde brotó a chorros, manchando el suelo. Aún así, el Dalki sonrió. «Creo que olvidaron algo», rugió, su voz retumbando como un trueno. «Mientras más sangre pierdo, más fuerte me vuelvo». Con una furia brutal, empujó la espada hacia afuera con las manos. Estaba a punto de contraatacar, pero entonces notó algo extraño. Sus piernas no podían moverse. El suelo lo retenía, los hilos de Fex lo ataban, y Linda y Samantha no cedían. «¡Suéltenme!», vociferó, sacudiendo las patas. Los gruesos hilos rojos estaban al límite, tensados al máximo. Uno tras otro comenzaron a reventar. «¡Mis hilos!», susurró Fex, cayendo exhausto al suelo. Había usado demasiado de su habilidad, hasta el punto de no poder mantenerse en pie. El esqueleto levantó su espada de nuevo y la dejó caer en un tajo brutal. Van Horn lanzó un puñetazo con toda su fuerza. Sus piernas se movían apenas un poco, dándole más potencia. Las yemas de los dedos de Linda y Samantha sangraban de tanto presionar contra las duras escamas. «Sigan aguantando, ¿qué?», gritó Linda con desesperación. La espada chocó contra los nudillos del Dalki. Apenas le abrió la piel sin llegar al hueso, antes de que el monstruo lograra desviar otra vez el golpe. Satsuki apretó los dientes. «Necesitamos un golpe limpio. De lo contrario, nunca caerá». En ese momento las manos de Samantha resbalaron. Por un segundo perdió el agarre, y con eso Van Horn logró levantar una pierna. «¡No!», chilló Samantha saltando de inmediato y aferrándose de nuevo, intentando bajar la extremidad. «¡Quítate de encima!», gruñó la bestia, estrellando el pie contra el suelo. El impacto sacudió todo el refugio, lanzando a Samantha de espaldas. Al verla, Van Horn tomó una decisión. Necesitaba toda su fuerza, y lo primero sería deshacerse de las sabandijas que lo retenían. Levantó una pata gigantesca y la dejó caer sobre Samantha. Ella alzó los brazos, tratando de resistir. El peso era aplastante, las escamas frente a su rostro parecían una muralla imposible, y sin embargo, la presión no era tan fuerte como debía. Un grito interrumpió el momento. «¡Largo de aquí!», era Anselmo. Estaba justo bajo el pie, cubriendo sus brazos con endurecimiento de sangre. Escupía sangre por la boca, y sus ojos estaban rojos como brasas. Un hombre diminuto, sosteniendo el peso de un gigante. «No entiendo cómo diablos lo estoy logrando», rió con furia. «Quizá es como esas madres que levantan un auto para salvar a su hijo. No importa. Vete, Samantha. Es una orden directa de tu comandante supremo». Ella no quería moverse, pero lo entendió. Rodó hacia un lado, levantándose para empujar la pierna desde otra posición. Pero cuando volvió la vista, lo vio sonreír. Con ella a salvo, toda su fuerza lo abandonó. El pie descendió, aplastando su cuerpo contra el suelo. «¡No!». El grito de Samantha desgarró el aire. Reuniendo todo el poder en su puño, golpeó la pierna de Van Horn. La bestia retrocedió un instante, sorprendida por la fuerza de la chica. «¿Qué tan fuerte es ella?», pensó, distraído.
Esa fracción de segundo fue todo lo que necesitaban. El esqueleto cargó de nuevo, la espada brillando con el impacto de hueso contra aire. Atravesó el pecho del Dalki, directo al corazón. Pero One Horn no retrocedió. «Si muero aquí, entonces me llevo a alguien conmigo». Con una embestida final, rompió los hilos restantes y empujó a Linda a un lado. Avanzó contra la espada, dejándola perforar su pecho, su corazón, y al mismo tiempo lanzó un puñetazo que atravesó el torso del esqueleto, destrozando los huesos. Un cuerpo pequeño salió disparado desde el interior. Patel, lanzado como muñeco por el aire. El guerrero de huesos se desplomó en 1000 fragmentos. Por un momento, la esperanza se quebró en todos. Pero entonces, el cuerpo de One Horn se tambaleó, dio 2 pasos torpes, y con un estruendo cayó de espaldas. Su enorme pecho subía y bajaba con dificultad, hasta que dejó de moverse. El silencio se apoderó de todo. ¿Se acabó?, preguntó Fex, apenas audible. «Creo que sí», respondió Satsuki con voz temblorosa. «Pero la pregunta es, ¿a qué precio? El refugio estaba hecho ruinas. Ningún sobreviviente entre sus muros». Samantha corrió hacia donde había quedado Anselmo, lágrimas cayendo por su rostro. Lo que encontró la destrozó por dentro. «Perdimos a Anselmo», murmuró Fex con pesar. No habían compartido tanto tiempo, pero luchar hombro a hombro con alguien tan valiente lo hacía sentir su ausencia como un golpe en el pecho. Satsuki, con el ceño fruncido, alzó la vista hacia la distancia, donde el cuerpo de Patel había caído. Capítulo 1486. ¿Una pérdida o una victoria? Los sobrevivientes caminaron hasta el enorme cráter dejado por el pie de One Horn. Había muchos en el refugio, pero este era diferente, más grande, más profundo, la huella de un golpe devastador. Querían darle al Anselmo el respeto que merecía, un entierro digno. Después de todo se había sacrificado, y no solo era un guerrero, era el comandante supremo. Su muerte era algo que todo el mundo debía conocer. A diferencia de aquellos que habían sido absorbidos por el poder del Dullahan, Patel debía quedar algo de él. Pero al acercarse, lo que encontraron los dejó sin palabras. En el centro del cráter solo había una mancha roja, órganos desparramados, huesos triturados hasta quedar irreconocibles. Nada que recordara a Anselmo. Nada que pudiera llamarse un cuerpo. El silencio pesaba como una losa. Samantha seguía de rodillas, con el rostro empapado de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué yo?, sollozaba, golpeando el suelo con los puños. ¿Por qué se sacrificó por mí? Linda se quedó a su lado, acompañándola en su dolor. Mientras tanto, Satsuki, con la mirada firme, decidió que había que seguir. «No podemos hacer nada por él, pero aún debemos comprobar si el otro sigue con vida», dijo, refiriéndose a Patel. Fex la siguió, aunque en su corazón quería quedarse con Samantha. Quería decir algo, ofrecerle consuelo, pero las palabras no salían. Él mismo estaba destrozado. Tal vez Linda era la única capaz de estar con ella en ese momento. Avanzando entre ruinas, Satsuki y Fex encontraron al Dullahan. Su cuerpo se hallaba sobre una montaña de escombros, lo que quedaba de un edificio. La armadura estaba destrozada, su torso aplastado. «¿Está vivo?», preguntó Fex con duda, pero era imposible saberlo. Patel nunca había tenido un latido porque era un no muerto. Entonces, Fex vio algo rodando cerca. Se apresuró a recogerlo, y al tomarlo en sus manos, la sangre se le heló. Era la cabeza de Patel, mitad del cráneo destrozado, una cuenca vacía, y aún así, en sus labios permanecía esa sonrisa inquietante. Con la garganta seca, volvió hacia Satsuki y le tendió la cabeza. «Creo que también está muerto», murmuró. Su voz quebrada cargaba todo el peso de la derrota. «Perdimos demasiado. Los humanos acaban de perder a su comandante supremo, y también a Patel, que fue lo único capaz de contener a One Horn. Nosotros no fuimos suficientes». Satsuki apretó el puño. «No, fuimos suficientes», replicó con dureza. «Todos juntos lo detuvimos. Y si hubiera seguido vivo, mírenlo alrededor, este refugio está reducido a nada. One Horn habría destruido planeta tras planeta, refugio tras refugio, deteniendo por completo el avance de la humanidad.
Sus ojos se endurecieron. Tal vez es mejor que él haya muerto. ¿Qué demonios quieres decir con eso? La voz de Samantha retumbó detrás de ellos. Ella y Linda habían llegado. La mirada de Samantha se clavó en la cabeza que Fex sostenía, y en un arranque de furia se la arrebató, abrazándola contra su pecho. Se dejó caer otra vez de rodillas, llorando con más rabia que tristeza. Había perdido a su padre una vez, y ahora el destino le arrancaba a otra figura irreemplazable. Pero pronto las lágrimas se convirtieron en fuego. Levantó el rostro hacia Satsuki, con los ojos ardiendo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que es mejor que haya muerto? No olvides que fue gracias a él que derrotamos a One Horn. Fex tragó saliva, temiendo que la discusión estallara en algo peor. No era el momento para pelear entre ellos, pero también quería entender qué significaban las palabras de Satsuki. Escúchame bien, dijo Satsuki sin titubear. Todos aquí peleamos para derribar a a esa bestia. Si uno solo de nosotros hubiera faltado, habríamos muerto. Y no quiero decirlo, pero ¿acaso no ves lo que hizo Patel? Señaló los alrededores. El refugio entero estaba vacío. No queda un solo cuerpo. ¿A dónde crees que fueron las 50.000 personas que murieron aquí? Patel los usó. Su poder depende de los muertos. Consumió sus cuerpos para levantar ese monstruo de huesos. Sí, sirvió para destruir a One Horn, pero eso no borra lo que hizo, ni devuelve a los míos. Samantha se quedó helada. Nunca lo había pensado. Siempre creyó que Patel había corrido hacia esa dirección, nada más. Pero ahora, al mirar alrededor, comprendió. No había cadáveres, ni rastros de los caídos. Satsuki continuó, con un tono que desgarraba más que los gritos. Lo lamento, pero ese hombre ya no era del todo tu padre. He pasado más tiempo con este nuevo Patel que tú misma. Y aunque quedaba algo de él, la mayor parte era un monstruo creado por Richard Eno para ganar esta guerra. El peso de esas palabras cayó sobre todos. Anselmo, el comandante supremo, estaba muerto. El grupo de los terrestres había perdido a su fuerza más grande, y Patel ya no existía. ¿Y ahora?, preguntó Samantha con un hilo de voz. ¿Cómo funcionará el grupo de los terrestres sin un comandante supremo? Satsuki asintió, seria. Por fin piensas con la cabeza fría. Con Anselmo muerto, alguien debe ocupar su lugar. La guerra aún no ha terminado. Es difícil saber si esto fue una victoria o una derrota, pero debemos seguir. Alguien tiene que liderar. Se acercó y puso una mano en su hombro. Tu padre y Anselmo dieron su vida por ti. Te vieron como alguien más importante que ellos mismos. Ahora te toca a ti. Reporta todo a Samuel. Planifica. Lidera al grupo de los terrestres. Esta guerra tiene que ganarse. Ya hemos perdido demasiado. Samantha bajó la cabeza. Se sentía débil, golpeada por cada pérdida, pero no era la única. Todos sufrirían más si la guerra continuaba, y comprendió lo que debía hacer. No tienes que hacerlo sola, dijo Fex, arrodillándose junto a ella y ofreciéndole la mano. Yo estaré contigo. No soy Anselmo, ni tu padre, pero lucharé a tu lado. Samantha asintió, secándose las lágrimas. Se puso de pie y miró el refugio destruido. Era hora de asumir su deber. Antes de partir, Fex volvió la mirada hacia el gigantesco cadáver de One Horn. Su cuerpo permanecía intacto, colosal, ocupando medio refugio. Linda apareció junto a él, contemplando lo mismo. Da miedo, ¿verdad?, murmuró ella. Todos los Dalki de 5 espinas son así de poderosos. Slicer, One Horn, y aún queda otro. Si One Horn era tan fuerte y ni siquiera era el líder, ¿qué tan temible será Graham? No lo sabemos, respondió Fex. A veces el líder no es el más fuerte, pero sus ojos brillaron con una idea. Ese cuerpo, lleno de la sangre de un Dalki de 5 espinas, podría servirnos mucho más de lo que imaginas. Capítulo 1587. Una bandera blanca. Un poco antes, Samuel había recibido las noticias sobre la pérdida que había sufrido el grupo terrestre. Odiaba admitirlo, pero la muerte de Anselmo y de Patel estaba dentro de lo que había previsto. Para ser sincero, incluso había pensado que había muchas probabilidades de que todo el grupo fracasara y pereciera.
Por eso había dejado una instrucción clara. Si la situación se volvía insostenible, Linda debía contactarlo. Entonces él llamaría a Diego, y este sería quien se encargaría de One Horn. Por fortuna, no fue necesario llegar a ese extremo. Lo que sí lo sorprendió fue la rapidez con la que Samantha aceptó la situación. Si los terrestres la escuchaban a ella en estos tiempos, todo sería más llevadero. Quizá habría menos problemas. Odio pensar de esta manera, reflexionó Samuel sentado en una de las naves de combate rumbo a su próximo destino. Gracias a ciertos grupos del ejército de la facción maldita, habían logrado recuperar 8 de los 9 planetas que alguna vez les pertenecieron. Ahora, él y su equipo se dirigían al primero de los planetas ocupados por los Dalki. Allí empezaría la verdadera batalla: invadir el territorio que hasta entonces había permanecido intacto desde el tratado. Los informes ya estaban claros. Muchos de los planetas bestia de la zona de los Dalki estaban vacíos. Samuel había compartido la información con las demás tropas, pero decidió reservar la carta más valiosa. Había ordenado a Fex y a los demás que no se desviaran y fueran directo a un planeta bestia ocupado por los Dalki. El apoyo que él tenía en mente sería más útil allí. Solo un planeta más, y también estarán listos para moverse, pensó Samuel repasando la lista. Todo iba más rápido de lo previsto, y el motivo era simple. La familia Valdés había logrado arrasar las fortalezas Dalki con una velocidad sorprendente. En ese momento estaban enfrentando la 9ª y última fortaleza de los planetas que habían pertenecido a la facción maldita. El planeta Erti. La familia Valdés se encontraba en Erti, un planeta cubierto casi por completo de océanos, con un único continente central. Eso hacía que localizar la fortaleza Dalki no fuera complicado. Apenas descendieron de la nave, sintieron la humedad pegajosa en el aire, bajaron a cierta distancia preparando su pequeña fuerza. ¿Todos listos?, gritó Víctor tomando el liderazgo en ausencia de los líderes vampiros. El ejército no era tan numeroso como otros, pero tenían algo que compensaba con creces la diferencia. Miko y Vito, 2 bestias en forma humana, 2 fuerzas imparables. Miko disponía de una reserva interminable de habilidades, gracias a la red de usuarios bajo su mando. Y Vito, con más picos en su espalda que la mayoría de los Dalki enemigos, era una máquina de guerra viviente. El resto apenas intervenía, ocupándose de perseguir a los que huían o de dar soporte. La caravana avanzó con trailers, transportes y vehículos, abriendo camino sobre un terreno irregular. Al frente, en un vehículo todoterreno de 4 ruedas, Víctor, Miko y Vito encabezaban la marcha. Héctor conducía. Aunque era una bestia demonio, había perfeccionado su control sobre los poderes de lodo y ahora podía adoptar una forma casi humana. De pronto, divisaron algo en el horizonte. ¿Es un Dalki?, preguntó Vito, frunciendo el ceño. Sí, y sostiene una bandera blanca, contestó Víctor incrédulo. ¿Pretenden rendirse? El grupo se tensó. Una bandera blanca, símbolo de paz y rendición en la historia humana. Pero jamás había ocurrido contra los Dalki. ¿Qué hacemos?, preguntó Miko, ya preparando sus manos para desatar un ataque en cualquier instante. Víctor lo pensó un segundo y levantó la mano, indicando al resto que se detuvieran. Podría ser una trampa, pero si podemos evitar una batalla y salvar vidas, debemos intentarlo. Hablemos con ellos. El vehículo siguió avanzando. Cuando estuvieron lo bastante cerca, descendieron. Vito, aún en su forma pequeña, se acomodó en el hombro de Víctor, su hermano favorito. La tensión era palpable. A lo lejos se divisaba la punta de la fortaleza, pero estaba demasiado lejos para que apareciera refuerzo inmediato. Víctor desplegó sus nuevas alas negras y se adelantó, aterrizando frente al Dalki, 3 picos en su espalda. Nada despreciable. Ambos se miraron a los ojos, y cualquiera que observara aquella escena huiría del miedo. ¿Qué significa esa bandera?, preguntó Víctor con voz dura. El Dalki tragó saliva y respondió: queremos rendirnos. Sabemos lo que está ocurriendo. Ustedes ya han tomado todas las fortalezas. No deseamos pelear, solo queremos vivir. Era extraño, muy extraño. Esto no son órdenes de nuestro líder, continuó el Dalki. Es decisión nuestra de esta fortaleza, pero hemos sido abandonados. No hay comunicación, no hay refuerzos, no queda nada. Por favor, solo queremos vivir.
Víctor apretó la mandíbula. La naturaleza de los Dalki siempre había sido la de matar, incluso entre ellos mismos. No confiaba en esas palabras. ¿Y cómo esperas que les diga a los míos que los dejen vivir?, replicó, con la voz cargada de rabia. Ustedes mataron a cientos en el refugio que estaba aquí. Necesito un motivo real para detener la venganza de los que claman por su sangre. ¡Dámelo! El Dalki bajó la mirada. Luego la levantó hacia la fortaleza. Nuestra vida es corta. Solo uno entre nosotros tiene el conocimiento para alargarla, para hacernos vivir como las bestias, miles de años. Pero nos han descartado. Con el tiempo que nos queda, no queremos desperdiciarlo en guerras sin sentido. Lo miró con ojos cansados. Dentro de nosotros también hay una parte humana. Esa parte solo desea sobrevivir. Sabemos que luchar contra ustedes es inútil, pero si lo quieren, lucharemos hasta la muerte. Víctor lo fulminó con la mirada. ¿Y por qué los abandonó Graham? El Dalki suspiró, como si aceptara su destino. Porque ya creó algo mejor, algo que nos reemplaza. Los llama la nueva generación. Si continúan adentrándose en nuestro sistema, los encontrarán. Para nosotros, ya no queda un lugar en este mundo. En otro frente, muy lejos de allí, Samuel y los suyos aterrizaban en el primer planeta con fuerzas Dalki concentradas. Lorenzo revisaba las lecturas, los números en las pantallas. La cantidad de enemigos era alarmante. Samuel, en silencio, miró hacia adelante. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Estamos cerca, muy cerca del final de esta guerra. Capítulo 1488. El peor desenlace. Un poco antes de que Samuel y su grupo aterrizaran, habían revisado cuidadosamente los planetas cercanos. Gracias a los dispositivos de Lorenzo Garcés, ajustados para rastrear lecturas de Dalki en lugar de bestias demonio, confirmaron que en los demás mundos no había presencia enemiga. Lo sorprendente era que los dispositivos aún funcionaban y no habían sido destruidos, ni siquiera en los planetas donde sí había Dalki. ¿Están concentrando sus fuerzas? ¿Realmente usan la misma estrategia que nosotros en el primer ataque?, pensó Samuel, desconfiado. No es su estilo. Antes de aterrizar recibieron una transmisión de Víctor Valdés. Les informó sobre lo descubierto. Una nueva variante de Dalki, llamados Nueva Generación. Una corazonada oscura se cumplía en la mente de Samuel. No había demasiados datos, salvo que eran distintos de lo conocido. Incluso los propios Dalki parecían ignorar qué eran en realidad. Aún así, Samuel decidió continuar con el plan. Ordenó a Víctor seguir avanzando y no detenerse. Incluso si los Dalki se volvían contra ellos desde atrás, no alterarían la estrategia general. Tal vez, más adelante intentaría hablar con ellos, pero por ahora había un objetivo claro. Una división entre los Dalki podría ser buena señal, aunque no me desviaré. Debemos seguir y matar a la bestia demonio. Ese había sido el plan de Samuel desde el inicio, acabar con la bestia demonio. Su muerte destrozaría la moral enemiga, impediría que se produjeran más Dalki, y además, según la información, al matarla, Diego Talén obtendría el control completo gracias a la habilidad especial de la criatura. No sé si es lo correcto, pero si Graham planea lo que sospecho, esta puede ser nuestra única oportunidad. Planeta Dalki. El mundo donde aterrizaron se notaba distinto. No estaba terraformado como los planetas humanos. La humanidad había moldeado sus mundos para hacerlos habitables. Los Dalki, en cambio, con tan pocos números, solo transformaban pequeñas zonas donde vivían. Por eso, los paisajes eran salvajes. Bosques interminables, montañas rocosas, páramos áridos y, allí donde se encontraban, enormes glaciares que parecían olas congeladas en plena marea. El grupo avanzaba con cautela, conscientes de que estaban entrando en terreno peligroso, pero eran una fuerza formidable. Estaban Samuel, Luisa, Lorenzo y Darío como líderes de la facción maldita. Del lado vampírico, Vincent y algunos de la 10ª familia. Xander había viajado con ellos, mientras dejaba a Timmy al mando de los suyos. Eran apenas un centenar, pero todos de confianza absoluta. Muchos incluso se habían ofrecido voluntarios, dispuestos a luchar por Diego. Y también estaban las humanas Peach, Ivy y Ruby. Peach y Ivy, líderes de la facción Las Rosas, acompañadas por un nutrido grupo de sus seguidores. Ruby, cercana a Ariel, se había unido porque aún buscaba a su hija desaparecida.
No había rastro de ella en ninguno de los planetas recuperados, y solo quedaba esperar que los Dalki la retuvieran viva por algún motivo. ¿De verdad sabemos tan poco sobre esos Dalki de nueva generación?, preguntó Luisa mientras caminaban a pie en lugar de usar vehículos por orden de Samuel. Quería observarlos de cerca antes de enfrentarlos. «Puedo apostar algunas cosas», respondió Lorenzo tocándose la sien con los dedos. «Recuerden que los Dalki se crearon usando ADN variado que los vampiros reunieron en sus experimentos. Eso explica las enormes diferencias de fuerza entre ellos. Si ahora condensaron toda esa información, podrían estar creando versiones mejoradas». Hizo una pausa y agregó: «Mi otra teoría es peor, que hayan usado la energía de la otra mitad de la bestia demonio para forjar un Dalki mucho más fuerte. En lugar de crear miles, como José intentó, se enfocaron en crear a los más poderosos. El ambiente se volvió pesado. El solo hecho de escuchar la palabra Dalki ya era aterrador». «¿Y cuál sería el peor escenario?», preguntó Luisa en voz baja. Lorenzo suspiró. «Que los hayan combinado. Ambas cosas». Luisa apretó los labios. No quería ni imaginarlo. Samuel intervino. «Ya tener a tantos Dalki juntos es malo. Recuerden a One Horn. Era un monstruo. Ahora imaginen si hubieran atacado con él, con Slicer y con Graham al mismo tiempo. Tal vez se contenían por Richard», añadió. «Por eso tenía defensas como Patel. Pero si ahora han recuperado fuerzas y se unen, será casi imposible detenerlos». La fortaleza. El grupo se acercaba a la fuente de las lecturas. Samuel ordenó al grueso de las tropas descansar, comer y recuperar energías mientras los líderes avanzaban a explorar. Tras un largo trayecto, divisaron la fortaleza. Esta parecía más ancha que otras, aunque de tamaño similar. Se ocultaron tras una enorme formación rocosa para observar con cuidado. «Recuérdenme, ¿los Dalki tienen buena vista como nosotros?», preguntó Darío. «No tanto como los vampiros», respondió Vincent. «Al menos no los antiguos». Miraron con atención buscando algún indicio, y entonces lo vieron. Un Dalki en lo alto. Al principio dudaron de sus propios ojos. Se frotaron varias veces para asegurarse. «No puede ser», susurró Luisa con un nudo en la garganta. A diferencia de los demás, ese Dalki tenía la piel casi blanca, con escamas recorriendo su cuerpo. Recordaba a Vito cuando cambiaba de forma. Conservaba la cola y la altura descomunal, pero su silueta era distinta, más humana. Lo impactante no era su forma, era su rostro. Sin lugar a dudas, se parecía a alguien que todos conocían. Luisa rompió en lágrimas al reconocerlo, con un grito desgarrado que salió de lo más profundo de su pecho. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron usarla así? Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si